Quiero empezar agradeciendo a la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha que me hayan invitado a asistir a este 15 congreso y que me ha permitido pues, volver a Talavera después de muchísimos años de no venir por Talavera y sobre todo me ha permitido también tomar contacto con todas las comunicaciones y con todas las intervenciones que se han producido aquí que permiten percibir el alto nivel y el interés que hay por parte, sobre todo, de algunos profesores de instituto, que demuestran pues, que en la piel de toro pues, hay una serie de individualidades aisladas que no están del todo adocenadas, aborregadas y castradas ante la realidad que nos envuelve, lo cual permite mantener un cierto optimismo de fondo sobre el presente que atravesamos en este periodo final de entreguerras al que estamos asistiendo. El título de la intervención que está anunciada en el programa, que es el que yo le di a Josécho, es Conmemoraciones y Reconstrucciones Históricas. Como él me dijo que me iba a colocar al final y iba a haber varias intervenciones antes y una serie de comunicaciones, pues era muy arriesgado no poner un título más preciso y entonces preferí poner un título más genérico para evitar repeticiones y para poder un poco acomodar aquello de lo que se debe hablar a los antecedentes. Como es obvio, la convocatoria de este congreso tiene en cuenta que estamos en 2012 y que es el bicentenario de la Constitución de Cádiz y por eso se ha definido como de la hispanidad al europeísmo este encuentro, es decir, estas 15 jornadas se hacen coincidir con un bicentenario de un hito político, por lo menos, un hito político que afecta a la historia de España, pero no solo a la historia de España, porque como ya se ha dicho, las Cortes de Cádiz son parte de la historia de España, pero son parte de la historia de la hispanidad, o son parte de las repúblicas que hablan español en ambos hemisferios. En ese sentido, al hablar de conmemoraciones y de reconstrucciones históricas, pues es obvio que se pueden poner en relación determinadas conmemoraciones con reconstrucciones históricas, fundamentalmente de tipo político, que se vienen produciendo desde hace un par de siglos, más o menos, porque este tipo de conmemoraciones son relativamente recientes en la historia humana. Conmemoraciones de tipo político, de este tenor. No así otro tipo de conmemoraciones que, como es natural, las han tenido presentes otras civilizaciones fenecidas, según aquellas vemos conmemoraciones, es decir, cuando en Roma pues, se contaba desde la fundación de Roma, pues claro, el propio calendario hacía referencia a un hito en que al ir cambiando de año se conmemoraba el hito de la fundación de Roma, o cuando los griegos pues contaban por Olimpiadas o por los Juegos Olímpicos, pues que eran los ciclos que se tenían en cuenta. Otros imperios o otras organizaciones políticas históricas pues no tenían esa idea de continuidad, es decir, había un borrón y crónica nueva cada vez que empezaba pues un nuevo emperador en la China o cosas así, o en Egipto, y solo a posteriori, quienes han hecho la historia, pues se introduce un hilo histórico en esas reconstrucciones. Bien, como es obvio, en el entorno de nuestra civilización, el hito en el calendario que se introduce varios siglos después del suceso, ya reinterpretando, pues es
el antes y el después de Cristo, con lo cual las conmemoraciones, diríamos, del antiguo régimen, si tomamos esa referencia, tienen que ver fundamentalmente con hitos introducidos por la Iglesia en nuestro contexto. Y en este sentido, las principales conmemoraciones que se introducen a partir de 1300 pues son los años santos o los jubileos, que inicialmente la Iglesia de Roma decide hacerlos cada 50 años, pero que luego adoptan un ritmo desde 1475 de cada 25 años. Se celebran los años santos, los jubileos, digamos, eso serían celebraciones o conmemoraciones de ciclo plurianual. De otra manera, todos los días del año, desde muy pronto, desde que el martirologio romano pues empieza a enriquecerse, ya van marcando días del año que se van conmemorando todos los años, que no exigen una especial reinterpretación, sino que es una disculpa en esas conmemoraciones anuales para recordar pues unas figuras que por su relevancia merecen recordación. Estamos en Talavera de la Reina, hoy, día 27 de octubre del año 2012, y encima en una zona que se llama de los Santos Mártires. Y me sorprende que todavía nadie haya recordado que hoy, 27 de octubre, pues es la fiesta de los Santos Mártires. De los Santos Mártires, Vicente, Sabina y Cristeta, que evidentemente yo no voy a venir a Talavera como eso que se dice de llevar hierro a Bilbao, a discutir si los Santos Mártires eran de Talavera de la Reina, eran talaverinos, eran de Talavera la Vieja, que eso ya para los talibanes cacereños que reivindican Talavera la Vieja, porque fíjense, que hoy día ya no son solo disputas provinciales entre Toledo y Cáceres, sino ya son disputas interautonómicas. Y entonces, bueno, de hecho, la iglesia reconstruida de los Santos Mártires contiene piedras que fueron de Talavera la Vieja. Entonces, aunque esté a 70 kilómetros una cosa de la otra, pues de hecho en Talavera se conmemora los Santos Mártires, y si no, no se daría el nombre a la iglesia, a la calle, a la zona, y al fin y al cabo, pues plan armónico, podríamos decir, pues bueno, está más o menos a medio camino entre Ávila y que es donde fueron sacrificados bajo el mandato de aquel infame emperador Diocleciano y aquellos 3 mártires de la Iglesia, que hoy, pues 1705 años después, es necesario recordar al hablar de conmemoraciones, aunque no se recuerde. En este caso es una conmemoración que todos los 27 de octubre se celebra, como todos los días del año, pues el martirologio tiene docenas de personas por la vía eclesiástica, pero también por otro tipo de conmemoraciones organizadas fundamentalmente por esa alternativa al Vaticano, que es la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, que también han plagado el año de días de, y entonces hay más días de que días en el año. Entonces pues es difícil seguir la pista, pues eso, el día de la mosca amarilla, el día de los buenos, el día de los malos, el día de la Grecia, y ahí pues nada, entran en la Wikipedia y se sorprenderán de la cantidad de días oficiales auspiciados por la ONU o por la UNESCO que existen, que tampoco los celebra nadie, salvo que haya un interés en celebrar alguno de vez en cuando, porque hay un lobby detrás o hay intereses o no sé. Bien. Es decir, estos serían conmemoraciones que tienen como punto de partida, pues eso, la fecha del martirio de los santos o una convención, por lo que fuera. Hay otras veces que las conmemoraciones no tienen necesariamente por qué estar circunscritas a un aniversario. Es decir, no siempre la numerología o el talibanismo decimal del que somos víctimas después de la Revolución Francesa, precisamente, porque hay que saber, hay que recordar
que una de las consecuencias también de la Revolución Francesa, de aquella voluntad racionalizadora de aquellos franceses, fue imponernos el sistema métrico decimal. Tardaron un montón de décadas, todavía pues sigue habiendo zanegas y sigue habiendo otras medidas tradicionales. Y curiosamente, en estos tiempos en los que se reivindica tantísimo del pretérito, pues los pesos y medidas de época no son especialmente reivindicados, y sería pues un modo de aumentar la confusión y de aumentar las dificultades. Es decir, que pues los sajones mantienen sus galones y sus yardas y sus cosas, pero los países católicos hemos transigido absolutamente con el sistema decimal universal, y de ahí que tengamos el fanatismo de los centenarios, etcétera, etcétera. Y si no fuéramos víctimas pues, de las décadas y de los centenarios, pues seguramente no nos hubiéramos acordado del bicentenario de la Pepa si contáramos en hexadecimal, o si contáramos si contáramos pues, por años, por ciclos de 7 años o cosas así, que podría hacer, pero vamos. Pero digo, no siempre todas las conmemoraciones son dependientes de la magia decimal numerológica. Aquí mismo, en Talavera, sin ir más lejos, pues la estatua, o el recuerdo, la conmemoración que se hizo en 1888 de Juan de Mariana, yo había mirado en la prensa burguesa de la época por qué se había conmemorado a Juan de Mariana, y en realidad pues fue un libro de Peñalver dedicado a todo, el que da ahí las claves que yo no había visto, las vi ayer cuando vi este libro, y que se corresponden, para apagar eso yo de la luz, que se corresponden con otro de los motores que animan las conmemoraciones. En el caso de la conmemoración de Juan de Mariana, fue al parecer 22 años antes una decisión de la Diputación Provincial de Toledo de incrementar la autoestima de los toledanos, recordando a egregias figuras de la provincia, entre las cuales pues se contaba a Alfonso X, que también es un modo de barrer para casa, Juan de Padilla, Garcilaso de la Vega y Juan de Mariana. Entonces, esa decisión de la Diputación Provincial de recordar a esos ilustres toledanos, son estas reivindicaciones que decimonónicas, pero que en el siglo XX se han vuelto a hacer, que, en fin, no les digo nada cuando la historia de la filosofía española se fragmenta en las historias de las filosofías autonómicas, y entonces, por ejemplo, es obligado a mencionar pues, una historia de la filosofía en Castilla-La Mancha, donde se incorpora a su curso la Escuela de Traductores de Toledo y cosas así, claro, con unos anacronismos de lo más entretenido. Pero bueno, los políticos se prestan o provocan que haya mercenarios que estén dispuestos a recibir el óvulo de la subvención, y entonces así se van construyendo las falsificaciones y las mentiras históricas que, llegado el momento, pues podrán permitir la constitución de la identidad nacional castellano-manchega o lo que sea, porque ya, por supuesto, la identidad castellana ya no existe porque está fragmentada en la castellano-leonesa y castellano-manchega. Ya la Castilla la Vieja, la Nueva, desaparece, Madrid ya no es Castilla, Santander es Cantabria, La Rioja es una comunidad autónoma independiente, entonces, pues nada, alegría. Bien. En el caso de, como curiosidad, en el caso del monumento a Mariana, aunque el motor principal era de una reivindicación provinciana, diríamos, trasladada luego al ámbito local talaverano, pues de hecho las circunstancias determinaron que cuando en 1888 se inauguró, el alcalde del momento,
Justiniano Luengo, pues era federalista, y aprovecharon entonces aquella conmemoración para reinterpretar a Juan de Mariana como llama del genio, luz de la libertad, que fue una lápida que pusieron en ese año, queriendo ver pues a Juan de Mariana como un adelantado del federalismo. Pi Margall vino a las conmemoraciones, al parecer fue prudente. El libro que hizo Peñalver en el 96 no agota las polémicas que hubo, que él menciona aquí 2 o 3 periódicos. No se le puede echar en cara a Peñalver, que en el 96 no era tan sencillo consultar la prensa burguesa del momento. Cualquiera que entre en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, hoy puede ver pues, las polémicas que hubo en el siglo futuro, etcétera, sobre aquella conmemoración, que aprovecharemos para ponerlas en internet y para resucitarlas gracias a esta feliz coincidencia de haber venido a Talavera, porque tienen el mayor interés. Es decir, es un ejemplo de cómo una conmemoración promovida por el interés de la Diputación Provincial de exaltar a figuras provinciales, como Juan de Mariana, circunscrito a la provincia de Toledo, después de Javier de Burgos, y barriendo retrospectivamente todo lo que tuviera con Toledo, incluso Alfonso X el Sabio. Pues bien, es luego, 20 años después, aprovechado por unos federalistas para reivindicar a Juan de Mariana como el genio de la libertad y la luz de la libertad y la llama del genio. Vino Pi Margall, vino el rector de Madrid y vino hasta ese ser pues vidrioso y despreciable que a la sazón era gran maestro del Oriente Español y que era el catedrático de Historia de Madrid, Miguel Moraita, pues eso, gran Oriente Español, uno de los principales responsables de alentar la emancipación de Filipinas, y que incluso fue capaz hasta de organizar una escisión en el propio Oriente Español, porque al año siguiente, en el 89, el gran maestro del Gran Oriente de España se convirtió en gran maestro del Gran Oriente Español. Aunque pasa que es lo mismo, no, eran sensibilidades masónicas diferentes. Moraita, por lo que se decía antes, está enterrado en el cementerio civil de Madrid, por supuesto, como iba a enterrarse en el cementerio católico, pero no hace falta que vayan a ver su tumba, la pueden ver por internet en el proyecto de Filosofía en Español. Hay una entrada dedicada a Moraita y también a su tumba en el cementerio civil, con la cruz católica y con todos los parabienes, es decir, porque como se glosaba antes, pues estos masones en realidad son profundamente anticlericales, pero digamos, quieren casi democratizar el mandil o apropiarse de buena parte de la parafernalia eclesiástica católica, y entonces pues son objetos pues más bien de un análisis psiquiátrico, psicológico, entretenido, aunque a veces esos análisis, como en el caso de Moraita, aceleraran la independencia de Filipinas, y en ese sentido Moraita, desde un punto de vista nacional español, pues es un ser históricamente despreciable. Pero bueno, aquí estuvo en Talavera en el 88 para conmemorar que Juan de Mariana, ilustre jesuita, lo reinterpretaban como un adelantado del federalismo. Toma castaña, pero esas son las reconstrucciones históricas de las conmemoraciones. Bien, como aquí lo que nos ocupa es de la hispanidad al europeísmo, pues puestos estos ejemplos para entrar en materia, vamos a irnos fijando en algunas líneas importantes que están presentes, y donde a las plataformas de las que se habló y se comentó y se objetó, que son las naciones políticas después de la Revolución Francesa, que son las naciones históricas, que son los estados realmente existentes y que están operando en la dialéctica de estados en el contexto europeo, que por lo que respecta a España fundamentalmente es Francia, es Inglaterra, en menor escala Portugal,
según cuando hablemos también, ayer se habló pues, de Monroe, pues también Rusia, etcétera, etcétera, aparte de esos estados, digamos, todos cristianos, tienen otros dos referentes principales. Uno es el Islam, sin duda, uno es el Islam, y el otro es una magnitud que, desde la perspectiva de las historias políticas, suele ser olvidada, que es el otro componente del antiguo régimen, es decir, el trono y el altar. No hay que olvidar pues que, aunque los anticlericales atormentados por el peso de la religión en nuestros días, etcétera, etcétera, pero que normalmente siempre, pues, enlazando con lo que se hablaba antes, es decir, tanto laico como secular son categorías que surgen en un contexto católico. Porque claro, que alguien, cuando te dicen en algunos diccionarios, y muchos lo repiten y no se dan cuenta, pero como la mayor parte de los profesores de filosofía han sido clérigos, pues se atreven en algunas historias de la filosofía a decir, fulano de tal, en el siglo llamado no sé qué, pero ¿en qué siglo? Es decir, claro, hay una vez que abandonó el siglo y que ya entró en religión, cambió de nombre. Y entonces, pues qué sé yo, el padre Alzo, que es un autor que les recomiendo, que es el que escribió la primera filosofía vasca en el año 30 y tantos, pues este era un capuchino que cuando abandonó el siglo pasó a llamarse Alzo. ¿Por qué? Porque había nacido en un pueblo que se llama Alzo. Un pueblo que, por cierto, es un pueblo pequeñito de Guipúzcoa que tiene 200 habitantes y que, si miran en las últimas elecciones, las que hubo hace una semana, en ese municipio ni el PSOE ni el PP tuvo ningún voto, lo cual es sorprendente, es decir, pero lo cual también marca un poco el determinismo de cómo un municipio de montaña aislado, generador de frailes a gran escala, mantiene una correlación con Bildu y con el PNV de una manera tan extraordinaria que sobre 200 votantes no hay ni un solo voto del PP ni un solo voto del PSOE. Es decir, eso para que se vea la pervivencia. Pues, en ese municipio, el padre Alzo, en los años 30, publica su filosofía vasca, la pueden ver en internet. La realidad supera la ficción. Es decir, que, por supuesto, la filosofía vasca empieza con Prudencio Clemente, el padre Vitoria, prácticamente lo que viene a decir el padre Alzo es que toda la filosofía, la gran escolástica del 16 es vasca. Y que si no hablaron en vasco fue porque estuvieron oprimidos, y si no tuvieron universidad en el País Vasco fue por una burda maniobra de Castilla, pero que ya se resolverá. Y bueno, nada, 70 años después van camino de lograrlo ampliamente. Bueno, pues en este sentido, sin duda, la principal conmemoración que se celebra todos los años y que afecta a lo que estamos hablando es el 12 de octubre. El 12 de octubre porque fue el día en el cual leamos a Unamuno. Escribe Unamuno: el descubrimiento de América se hizo el día del Pilar. No sabemos que entre los descubridores figurasen mucho los aragoneses. En cambio, los principales conquistadores fueron castellanos o extremeños, y ahí sigue Unamuno hablando del asunto. Es decir, Unamuno aquí, por lo menos, dice dos cosas que hay que llamar la atención. El descubrimiento de América se hizo el día del Pilar. Bueno, Colón, es obvio, pero hay que recordarlo, no descubrió América. Colón se murió sin saber lo que había hecho. Y las últimas teorías que tenía antes de morirse Colón es que había llegado al paraíso terrenal. Es decir, andaba un poco despistado de lo que había hecho. Decir que Colón descubrió América, pues bien, es otra reinterpretación histórica retrospectiva. Pero es que tampoco fue el día del Pilar, porque Colón, digamos, el 12 de octubre no era el día del Pilar. El día del Pilar, que hoy día todo el mundo lo asocia con el descubrimiento de América, el día del Pilar fue asignado al 12 de octubre en el siglo XVIII. El día del Pilar se celebraba en otras fechas. Normalmente
se celebra el día en el que se supone, es decir, suponen los incrédulos, pero el día en el que se conmemora que en carne mortal la Virgen descendió sobre el Pilar en Zaragoza, fue el 2 de enero. Y entonces, el 2 de enero, que ya luego los intérpretes posteriores dirán, oh, fue un 2 de enero, qué maravilla, el 2 de enero de 1492, el año del descubrimiento, fue el día en el que los reyes católicos lograron terminar la Reconquista al lograr la rendición de Boabdil y de Granada. Armonía más maravillosa, es decir, que ahí sí que... Pero el que el 12 de octubre fuera el Día del Pilar, pues eso ya es una operación de marketing de los maños. Genial, perfecta. Es decir, hoy día, el 12 de octubre está asociado al Día del Pilar, pero eso... Y estos son asuntos que no son siempre fáciles de dirimir, porque, como pueden entender, la cantidad de bibliografía que te argumenta que el 12 de octubre ya era el Día del Pilar antes, sí, pero por suerte, como es fácil hoy día ya, pues mirar libros del 16, libros del 17, donde no hay esa conmemoración, es decir, que es una conmemoración que viene después. Ahora, ¿qué más da? Es decir, que lleva siglo XVIII, es decir, ahí está íntimamente asociado el Pilar con el 12 de octubre y luego con Zaragoza, como veremos ahora. Este asunto no es ajeno a lo que estamos hablando en absoluto. Dense cuenta que a finales del mismo siglo XVIII, Fray Servando, al cual ayer me referí, Fray Servando de Mier, un dominico novohispano, mexicano, de familia, un criollo de tercera generación, de ilustre familia asturiano-santanderina, le encargan que pronuncie el discurso, el pregón del 12 de diciembre, en 1794, de la Virgen de Guadalupe, en México. La fiesta, la conmemoración principal que todos los años se hacía de la Virgen de Guadalupe. Ese año, en 1794, le encargan a Fray Servando que pronuncie su discurso. Una ceremonia, como pueden entender, en el antiguo régimen, donde está el trono y el altar representados, es decir, el rey de España y el arzobispo de México, todos en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, y allí el dominico al que le han encargado que el discurso, pues se esmera. ¿Y qué dijo Fray Servando en 1794? Pues dijo lo siguiente. Lo que dijo unas cosas y luego otras no las dijo directamente, pero se entiende, enlazando con el Pilar. Vino a decir, esto que dicen los españoles, además Fray Servando es de los primeros que introduce el rótulo de los 300 años, la mítica cifra de los 300 años que luego se repetirá tanto. Dice, esto de que los españoles, tampoco diga los españoles, que luego Fray Servando hablará de los europeos, ya lo veremos, es decir, de los españoles europeos. Esto de que los españoles europeos, que también ayer se mencionó, y que al hablar de españoles europeos es obligado recordar el discurso de Feijóo, escrito en la primera mitad del siglo XVIII sobre el asunto, es decir, cuando habla de españoles americanos, Feijóo. Entonces, la contraparte de los españoles americanos son los españoles europeos. Pues dirá Fray Servando, esto de que los europeos o los españoles europeos crean que los españoles americanos les debemos algo, particularmente el habernos cristianizado, es una burda maniobra de los ideólogos de la metrópoli. ¿Por qué? Porque la Virgen en carne mortal, igual que el 2 de enero fue a Zaragoza, vino a México en el siglo I. Eso es lo que dice Fray Servando. Y Santo Tomás Apóstol estuvo en México predicando cuando el evangelista pues dijo aquello de id y predicad por todos los pueblos de la tierra, era el mandato a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como es natural, el problema que había, uno de los problemas que hubo, teológico, que se planteó en el momento del descubrimiento, era quienes habían descubierto un montón de un nuevo mundo
con un montón de personas que aparentemente no estaban cristianizadas, era preguntarse si eran hombres o no, puesto que se suponía que todos los hombres ya habían recibido la palabra de Cristo, porque los discípulos habían sido enviados a todos los confines de la tierra. Entonces, cuando se llega allí y se descubre a unos hombres o a unos ovoides con aspecto humanoide que no conocen la cruz, que no están cristianizados, dicen, hombre, si el Nuevo Testamento dice que todos han conocido la palabra de Dios y estos no la conocen, será que no son hombres. Eso lo resolvió Salamanca rápidamente. Dice, no, son hombres. Sin preocuparles la quiebra teológica que aquello organizaba sobre el equilibrio bíblico de la situación. Claro, ese es un problema que de hecho lastró el relato bíblico de manera definitiva. Algunos lo intentaron resolver, por ejemplo, pues los mormones yanquis a principios del siglo XIX, sosteniendo, como sostienen los mormones, que esos 3 días en los que Jesucristo supuestamente estuvo muerto, no estuvo muerto, estuvo de gira por América. Y entonces la Biblia son las escrituras del Viejo Mundo, el libro de Mormón son las escrituras del Nuevo Mundo. A José Smith se le aparece el profeta Moroni y le dice, oh José Smith, no necesitas la Biblia, toma el libro de Mormón, y se lo da en unas tablillas de oro, y le dice, copia, pásalo a limpio, como un Moisés redimido. Entonces José Smith copia el libro de oro, al cabo de unos días llama a los 7 testigos, llegan los 7 testigos, el sheriff, el del Salomón, el emperador, van los 7 testigos y dice, se aparece otra vez el profeta Moroni y les pregunta, 7 testigos, ¿verdad que lo que ha copiado José Smith es el libro de Mormón que yo le he dado en estas tablillas de oro? Y dice, sí, firman allí que es él. Y dice, bueno, pues yo el libro de oro me lo llevo de nuevo, porque no os lo dejo. Y nada, y eso en 1830, y con alegría. Y hay 10 millones de mormones en el mundo. Entonces, ojo, que si no existieran habría que inventarlos, porque son gente que no fuman, no beben, no roban, Dios les observa, y entonces son empleados de multinacional o agentes de la CIA perfectos, porque no hace falta desconfiar de ellos. Es decir, si ustedes tienen que contratar a alguien de confianza pues para mandarlo a un delegado a una multinacional fuera, mejor un mormón pues que un degenerado de otro género, que fuma, que bebe, que va con mujeres malas, qué sé yo. En ese sentido es perfecto, es un compañero del imperio necesario. Pero bueno, estos resolvieron el problema con esa historia. Claro, eso ya es un asunto del siglo XIX, de ayer. Por ahí siguen las parejas de mormones viniendo a explicar el libro de Mormón al Viejo Mundo, no se sabe por qué, la verdad, porque se podían quedar por allí, pero bien. Entonces, Fray Servando, preso del mismo problema, dirá, no, tenemos tanta solera, los criollos y los mexicanos, tenemos tanta solera como los europeos, porque aquí vino Santo Tomás y nos explicó directamente la verdad. Y no solo eso, vino la Virgen en carne mortal. Y entonces, la tilma, dijo Fray Servando en aquel discurso, la tilma de Juan Diego, donde la Virgen dejó su figura impresa, no es la tilma de Juan Diego, era la capa del apóstol Santo Tomás, que la propia Virgen se la dejó a Santo Tomás. ¿Qué sucedió? Que pobre Santo Tomás, luego los indios no le creyeron, se perdió durante 1500 años, mantuvieron unos pocos la capa escondida, hasta que llegó ya Cortés, etcétera, etcétera, y entonces ya Juan Diego salió del armario, con lo cual, fíjense, aquel dominico Fray Servando, qué operación más genial hacía. Decía, no debemos nada a España. Tenemos tanto pedigrí católico como vosotros. No tenéis ninguna preeminencia sobre nosotros, a los que venían de la península. Y ¿qué pasó? Bueno, al día siguiente, como pueden entender,
a Fray Servando le quitaron las licencias para seguir predicando, y después de un rápido juicio muy entretenido le metieron en un barco y lo mandaron 10 años preso a Santander, a un convento de los dominicos, del cual, como España siempre ha sido un cachondeo, al cabo de un año se escapó, y entonces Fray Servando pues empezó una vida entretenidísima por Europa, y hasta que llegó a Roma, donde él esperaba encontrar pues la pureza de la fe en la que él estaba, y se encontró Sodoma y Gomorra reunidas en la ciudad eterna degenerada por las costumbres, y entonces se hizo más papista que el Papa. Y entonces, pues bien, ahora ¿qué sucede aquí? Hago rápidamente una situación retrospectiva al momento del descubrimiento. Ya se ha dicho que en el momento del descubrimiento y de la corrupción de América, la alianza del trono de Gibraltar es inmediata. Los conquistadores civiles tienen que encontrar la colaboración de los clérigos para proceder al proceso de incorporación a la corona de Castilla, de incorporación de aquellas nuevas tierras, abandonando los planes estratégicos que tenían los reyes católicos, que ya estaban totalmente preparados, que era seguir la cristianización del norte de África para cercenar el poder islámico. Si la reina católica financió la expedición de Colón precisamente después del 2 de enero y la conquista de Granada, después de la expulsión de los judíos, después, eso ya no tuvo que ver, pero coincidió, que fue el mismo en agosto, la publicación de Nebrija de la primera gramática del español, la primera gramática de una lengua moderna, que se publica, que también, eso fue casualidad. Es decir, lo de Boabdil y lo de los judíos no, entraba dentro del mismo proceso. Y luego, lo que nadie se esperaba es que Colón no lograría llegar al Catay, que estratégicamente era cómo encontrar un camino para poder enviar tropas para atacar al turco por la retaguardia. Ese era el plan estratégico de aquel viaje. Cuando aquello sucedió, que apareció el Nuevo Mundo, lo que tuvieron los ideólogos del imperio, porque ya era imperio, porque ya, digamos, el comportamiento de España en los siglos de la Reconquista, ya se utiliza el nombre de imperio desde el siglo XII, pues los ideólogos dicen, no, es prioritario a seguir refrenando a quienes han conocido la verdad y han renunciado a ella porque son de la secta mahomética. Es más urgente salvar las almas de estos nuevos hombres que, por la razón que sea, han quedado ahí perdidos de la mano de Dios. Entonces, en ese momento, la Iglesia católica, los obispos que organizan la conquista, tienen una genial idea, que es, pues vamos a aprovechar el Nuevo Mundo para potenciar el latín. Para potenciar el latín, porque el latín estaba ya sufriendo los embates de las lenguas vulgares a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y entonces proponen que la evangelización de América se haga en latín. Evidentemente, si se hubiera hecho en latín, se hubiera logrado la Iglesia de Roma una especie de teocracia en el Nuevo Mundo, controlada por los clérigos, que serían los interlocutores con los indígenas al haberse enseñado latín que ya no se hablaba en las cortes europeas y que estaba relegado a las facultades de teología y de medicina. Pero quiero decir que ya desde hacía muchos siglos se hablaba en España español y en Francia francés. Evidentemente fue el propio rey católico el que dijo que no, que la predicación tenía que ser en castellano. Inmediatamente el clero argumentó, pero es que estos pobres indios van a ser incapaces de aprender el castellano porque son cortitos. Latín lo hubieran aprendido sin problemas, pero castellano ya es difícil. Solución, no os preocupéis, vamos a hacer un esfuerzo nosotros de aprender las lenguas que hablan los indios para predicarles en su lengua y que no malinterpreten la verdad al explicárselo en español. En latín lo hubieran aprendido, pero ahí se produjo un fenómeno curiosísimo, y es que el náhuatl, el araucán, un montón de
de lenguas indígenas americanas fueron gramaticalizadas y se publicaron gramáticas de esas lenguas antes de que se hubieran publicado en Europa gramáticas de francés o del inglés. Es decir, que en absoluto hubo ningún desprecio, todo lo contrario. Es decir, hubo una operación por parte del clero de intentar saltarse el mandato que interesaba al trono, que era que aprendieran castellano todos los indígenas para poder incorporarlos al imperio, de mantenerlos bajo su jurisdicción enseñándoles en las lenguas vernáculas, con la disculpa. Desde ahí hasta el siglo XVIII son un toma y daca de prohibiciones por parte del trono de ese vicio de enseñar las lenguas vernáculas. Pero por otra parte no podían hacer nada por la propia... no tenía fuerza, digamos, no tenía fuerza el trono para evitar que el altar hiciera esas mañas, esas mañas interesadas, por otra parte. Comenzó a cambiarse el asunto y en ese sentido enlaza con la dialéctica, con el cambio de actitud de un español criollo como Fray Servando, español europeo, cuando en el siglo XVIII se detecta que ya hay interés por parte de algunos clérigos en que se utilice el español, porque de seguir utilizando el español y las lenguas vernáculas se sienten perjudicados los que proceden de la península con respecto a los clérigos americanos bilingües. Y entonces ahí algunos sectores del clero ya comienzan a ver la conveniencia de no jugar con la diversificación lingüística. En el caso de Fray Servando, el ideólogo de Fray Servando fue un tal Borunda. Juan Ignacio Borunda, que era un abogado novohispano, pero indígena, hablaba náhuatl, y entonces este Borunda, en el proyecto de Filosofía en Español tienen una página dedicada a Borunda que les recomiendo. Borunda es un ciudadano que se quedó sorprendido por un descubrimiento casual que se produjo por aquellos años en la Ciudad de México, justo al año siguiente de la Revolución Francesa. En 1790, el virrey de entonces, que era el conde de Revillagigedo, mandó sanear la plaza de armas de la Ciudad de México y al querer poner unas alcantarillas, de repente aparecieron dos vestigios arqueológicos impresionantes que tampoco se habían preocupado excesivamente en el siglo XVI en eliminar. Uno era la famosa estatua de Coatlicue y el otro era pues, el que hoy se conoce como calendario azteca o el reloj solar, es decir, dos piedras de 25 toneladas. La estatua de Coatlicue evidentemente era una estatua donde se veía una figura con sacrificios humanos alrededor, etcétera, etcétera. El calendario pues, se interpretó de distintas maneras. El arreglo al que se llegó entonces es que el calendario era un prodigio de la astronomía. Se prefirió evitar la opinión acertada que algunos tuvieron entonces de que el calendario era el calendario que marcaba los sacrificios humanos que se hacían en el templo mayor cuyas ruinas están al lado de la Catedral de México, en la Plaza de Armas. De hecho, ahí hubo una política de prudencia política de reducir el calendario a un objeto científico astronómico y, de hecho, durante más de 100 años la Iglesia no tuvo inconveniente en tenerlo adosado a la propia Iglesia, a la Catedral de México, allí, hasta que ya en el siglo XX se hizo un museo, cuando se hizo el Museo de Antropología, pues allí se llevó como gran pieza. Sin embargo, la Iglesia no podía incorporar la estatua de sacrificios humanos a su tradición, y entonces eso lo asumió la Universidad de México. Hasta que fue al museo, eso estuvo en el patio de la Universidad de México. Es decir, que era como un interés, digamos, reducido a objeto etnológico, histórico, para estudio académico. Bien, pero que aparecieran aquellas dos reliquias
movilizaron la atención de que estaba allí efervescente, y el tal Borunda empezó a imaginar cosas tremendas, como por ejemplo, de dónde habían venido esas piedras que pesaban 20 toneladas y que en los entornos de la Ciudad de México no estaban, tenían que haberlas traído de 100 kilómetros, de no sé cuánto, ¿cómo habían venido? La solución de Borunda fue magnífica. En el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que como nos relatan las Escrituras, se produjeron grandes terremotos y grandes tormentas, etcétera, etcétera, pues de uno de aquellos terremotos y de uno de aquellos rayos salieron lanzadas aquellas piedras 100 kilómetros desde las canteras originarias hasta la Ciudad de México. Pues fantasías de estas muy entretenidas. El tal Borunda interpretó el calendario azteca a su manera, incorporando todo una mezcolanza católico-indígena entretenidísima. Claro, Borunda sostenía que el dios de los aztecas, que es Talcoal, no era más que Santo Tomás, y eso se atrevió Fray Servando, el dominico, a decirlo en aquel sermón. O sea, en el sermón Fray Servando dijo que Talcoal es Santo Tomás, es decir, él lo incorporó. Y entonces él decía que Borunda en aquellos años se caracterizaba por ser un perseguidor de masones y de afrancesados, es decir, estaban asustados en México de los efectos que la Revolución Francesa podía tener en México. Y, por ejemplo, hace poco un mexicano ha encontrado aquí un expediente que hubo contra Borunda, que está publicado hace 10 años, entretenidísimo, que es Borunda denunciando a un ¿cómo se llama?, un peluquero francés que estaba allí en la corte del virreinato, porque en cartas que le habían encontrado había unos puntitos que se suponían que eran señales masónicas preparando la Revolución Francesa en México y tal. Había un temor absoluto, y el temor lo tenía sobre todo el tal Borunda. Bueno, de ahí ayer hice una mención al famoso grito del cura Hidalgo en 1810. Pues claro, el propio Fray Servando, expulsado de México, que en 1813 está en Londres, pues allí colaborando de mercenario con Blanco White, pues el mercenario al servicio de los ingleses, por supuesto, pues Fray Servando escribe su historia de la Nueva España, Anahuac en otro tiempo llamada. Es decir, evidentemente no escribe una historia de México, historia de la Revolución en Nueva España. Hace la historia de la Revolución, Fray Servando, son 2 tomos, es una obra clásica en la bibliografía mexicana, y Fray Servando, ahí les leo cómo cuenta el grito de Hidalgo. Dice, reproduce lo que el cura Hidalgo les dice, y esto lo escribe en el año 13, es decir, 3 años después, y escrito por persona de entorno clerical. Dice: no hay remedio, se supone que habría dicho el cura Hidalgo, no hay remedio. Está visto que los europeos nos entregan a los franceses. Los europeos nos entregan a los franceses, es decir, los europeos son los españoles europeos. Cuando habla aquí de los europeos, porque los franceses son también europeos, es decir, cuando en la historia, cuando se supone que el cura Hidalgo dice los europeos nos entregan a los franceses, los españoles europeos a los españoles americanos nos entregan a los franceses. ¿Veis premiados? Dice Fray Servando, que dijo el cura Hidalgo. ¿Veis premiados a los que prendieron al virrey y relevaron al arzobispo porque nos defendieron? El corregidor, porque es criollo, está preso. Adiós religión. Seréis jacobinos, seréis impíos. Vaya, no entiendo aquí lo que es. Seréis impíos. Adiós Fernando VII. Seréis de Napoleón. Y entonces los indios le dicen al padre Hidalgo: no, padre, gritaron los indios, defendámonos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Y entonces le dice el cura Hidalgo: vivan pues y seguid a vuestro cura, que siempre se ha desvelado por vuestra felicidad.
Esto más claro que aquí pretender ver en el cura Hidalgo el inicio de la independencia mexicana es de risa, ¿eh? Y cuando en México el año pasado celebraron el bicentenario del grito de Hidalgo, o hace 2 años, pues es entretenidísimo ver los requiebros que hicieron, pero claro, porque en realidad en México no se empieza a hablar de México hasta el año 22, es decir, y la voluntad que tienen los ideólogos de la independencia mexicana no es hacer México independiente, sino es hacer la nueva España independiente, y es hacer una América independiente de España, pero en absoluto fragmentada, otra cosa de los intereses que tuvieran los ingleses o los franceses, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ahí todo lo que se quiera. Entonces, fíjense, claro, la Virgen de Guadalupe es considerada entonces, gracias a Borunda, gracias a Fray Servando, gracias al Padre Hidalgo, como algo propio de los mexicanos desde el siglo I, con la misma razón. Y esto nos cuesta entenderlo si no nos ponemos en situación. Igual que si a un maño le dices que es históricamente dudoso que la Virgen en carne mortal llegara el 2 de enero a Zaragoza, pues si lo dices eso en la Plaza del Pilar, peligro la vida del que lo diga, en el México correspondiente, al indígena que le han dicho que la Virgen en carne mortal vino en el siglo I y que tienen tanto pedigrí cristiano, virginal o como lo quieran llamar, como los europeos españoles, pues ahí lo tienen todo hecho. Que ahí, y eso es como como hay que entender, y no de otra manera, el control absoluto que tenían los elementos clericales con respecto a las poblaciones indígenas. Control que supieron y conocieron perfectamente los masones afrancesados o al servicio de los ingleses que llevaron adelante las independencias, cuando, a pesar de ser masones y todo, echaron mano de las vírgenes en cuanto pudieron, imitando lo que se había hecho en el proceso de la Reconquista. Es decir, ustedes cójanse el mapa de España y vayan poniéndoles fechas a las apariciones de las vírgenes que se van produciendo en la Edad Media en España con el avance de la Reconquista. Y entonces hay una correlación que por otra parte es natural. En la Reconquista española, y eso la ideología de la Reconquista está en el libro de los 12 sabios, 1235, que se escribe para Fernando III, en la corte de Fernando III, donde ahí está claro, no es una guerra de conquista, es una guerra de... No es una guerra de... Lo que aconseja el libro de los necesarios ya a principios del siglo XIII es que no se debe abusar de los pueblos conquistados, que hay que ganárselos para Castilla, que no hay que saquearlos, que no interesa llevar a soldados que no estén bien pagados y que vayan al saqueo, porque entonces ganaremos enemigos a medida que avance la Reconquista. Es decir, ese mecanismo de ir no expulsando al Islam, porque el Islam no se le expulsó, salvo el caso puntual de Boabdil, de la misma manera que había habido una islamización de los hispanos romano-godos en el momento de la conquista, fue una recristianización la que se produjo. Y entonces, en ese proceso, la mano izquierda era obligatoria. Y en ese proceso, para poder combatir el talibanismo islámico, la iconoclastia, etcétera, etcétera, el único modo de poder ofrecer creencias que fueran más potentes que el fanatismo maometano era que fuera apareciendo la Virgen de nuevo y que se fueran incorporando advocaciones a la Virgen que al fin y al cabo pues reconstruían unos siglos después lo que había pasado con Atenea o lo que había pasado con Minerva. Es decir que, dicho de otra manera, las lechuzas que vivían en las lamparillas de aceite que le ponían los atenienses a la diosa Atenea, esas lechuzas no se enteraron de que luego bebían las lamparillas de aceite que ponían los romanos
a la diosa Minerva y no se enteraron que la diosa Minerva ya se había convertido en la Virgen María y que el aceite que se bebían de las lamparillas ya no era el de Atenea ni el de Minerva, que era el de otra virgen, por muchas advocaciones que iban cambiando con el tiempo y con la política y con el lugar. Entonces, en el caso de la historia de España, habría entonces 3 vírgenes principales implicadas en la reconstrucción histórica de España. Una, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que será defendida ¿por quién? Por aquellos que asocian la historia de España al cristianismo, que pongan el hito principal en la Virgen del Pilar. Y a partir de ahí, España se caracteriza porque se asocia a la cristianización. En ese proceso, la otra Virgen, siguiente en el tiempo, es la Virgen de Covadonga. La Virgen de Covadonga, que es la Virgen que ha permitido que España renazca, o la España romana renazca frente al Islam. La historia de España, entonces, no se deja en la España romana, que queda muy lejos, sino que la historia de España se hace comenzar con Don Pelayo. Esta es la versión hoy existente, es decir, la continuidad institucional de la monarquía hispánica va de Don Pelayo, sigue por los reyes de Oviedo, por los Alfonsos, y Alfonso II, en 2012 estamos ahora celebrando los 1200 años del traslado de la corte a Oviedo, que coincide también con los 1200 años en los cuales Alfonso II tuvo, en la corte de Alfonso II tuvieron la genial ocurrencia de descubrir, o inventar, en el sentido de descubrimiento, el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Eso se produjo hace justo 1200 años, en el 812. Este año se cumplen los 1200 años. Conmemoración que pasa desapercibida, porque exige muchas explicaciones. Y entonces, pero eso no se discute. Y el primer peregrino a Santiago es Alfonso II, que va con su corte a Compostela y que vuelve a Oviedo. Entonces ahí queda. Luego se podrá hacer toda la especulación que se quiera y se dirá, sí, de paso también con eso lograba terminar con los residuos cristianistas y no sé qué, lo que quieras, toda otra dimensión que quieras meter por ahí, toda la conspiranoia que se quiera. De hecho, lo que se consigue es crear un foco político-religioso en el Finisterre que equilibra absolutamente Jerusalén y Francia. Los historiadores papanatas afrancesados dirán, los reyes de Oviedo tenían contacto con Carlomagno, entonces, Carlomagno era el gran rey, tenían contacto. No. Los reyes de Oviedo tratan de igual a igual a Carlomagno. Es decir, el sobrino de Carlomagno, que es Roldán, el héroe nacional francés, se enfrenta en Roncesvalles con el sobrino de Alfonso II, que es Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio, que para luchar contra el francés tendrá el apoyo coyuntural de los reyes moros de Zaragoza, precisamente, y logrará frenar los intentos expansionistas franceses, que tuvieron lugar además, curiosamente, en 1008, cuando fue la batalla en 808, cuando fue la batalla de Roncesvalles, justo 1000 años antes de la invasión napoleónica. Ahí sí que no tuvo nada que ver, es decir, no hay pruebas que permitan decir que Napoleón aprovechó el milenario de la batalla de Roncesvalles para sacarse la espina de Bernardo del Carpio. ¿Por qué? Pues porque a esas alturas la historiografía francesa ya habían dicho: Bernardo del Carpio y los cantares de gesta de Bernardo del Carpio son literatura, son fantasía de los españoles. Por supuesto, todas las leyendas y todos los cantares de gesta son exaltaciones y reconstrucciones del asunto. Ahora, poco se acordaban esos críticos franceses de hacer lo mismo con la canción de Roldán. Y los niños franceses, en educación para la ciudadanía francesa, se siguen leyendo la canción de Roldán, y Roldán es su héroe. En España, Bernardo del Carpio está olvidado absolutamente. ¿Por qué? Pues por la leyenda negra, por el afrancesamiento, por el de los piedras, por todas estas cosas que sabemos que nos caracterizan. Entonces, esa gran invención del apóstol Santiago, que es ir, claro, de la Virgen de Covadonga, Santiago. Bien, claro, la tercera Virgen es la de Guadalupe. Tampoco me voy a discutir con quienes me defiendan que el puerto Santo Tomás estuvo en México. Pues, lo que tú quieras, alegría. Para quienes sostenemos
que la cristianización de América se produjo de la mano de la conquista española en el siglo XVI y no de otra manera, y lo otro es fantasía, hay que reinterpretar entonces esos sucedidos. Y esos sucedidos entonces, claro, con la Virgen de Guadalupe, que era la Virgen que más advocación tenía, porque precisamente ahí tenía razón Unamuno, dice Unamuno, qué raro lo de la Virgen del Pilar si no fueron aragoneses. Claro, fueron extremeños los que llevaron la Virgen de Guadalupe para allá, pero claro, fíjense qué cosa tan interesante lo de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe fue recuperada hace 100 años como patrona de Extremadura, y tan tarde como en 1928, la Virgen de Guadalupe es reconocida por Roma como Reina de las Españas, y luego los de Guadalupe digan Reina de la Hispanidad. No, en 1928 no se utiliza hispanidad todavía en ese contexto. El decreto de reconocimiento de la Virgen de Guadalupe del año 28 habla de la Reina de las Españas, en latín, en plural, pero no es lo mismo las Españas que la hispanidad. Esa es una traducción interesada de los extremeños, posterior, como veremos ahora mismo. Bueno, pues quiere decir que Guadalupe es reivindicada como patrona española ayer, hace menos de 100 años, pero es que eso pasa con el resto de las vírgenes en España. Es decir, la Virgen de Covadonga, que en la transición democrática al régimen autonómico, en la democracia coronada que disfrutamos, cuando se hizo el Estatuto de Autonomía de Asturias, se dio por supuesto que el 8 de septiembre es el Día de Asturias porque es la Virgen de Covadonga. Nadie lo discutió. Nadie lo discutió. Es decir, los que hicieron el Estatuto de Autonomía de Asturias, que eran socialistas principalmente, dieron como una verdad inmarcesible que el día 8 de septiembre era la patrona de Asturias. Es decir, ahora, ¿desde cuándo era la Virgen de Covadonga la patrona de Asturias? Claro, nadie se paró a mirarlo. Dijeron, no, esto será ya desde los moros. Pues no, desde 1918 es cuando se hizo feriado ese día, porque fue el momento en el que se celebró, en 1918, se celebró el 12 centenario de la batalla de Covadonga, porque los historiadores de entonces decían que la batalla de Covadonga se había producido en 718. Y entonces el 12 centenario es 1918. Hoy los historiadores dicen que fue el 21. Bueno, dentro de 6 años, según cómo vaya la economía, se celebrarán el 18 del 21, o se celebran los dos, y así miel sobre hojuelas. Entonces, deciden en el contexto, además un contexto importante, es decir, es un contexto que ya nos lleva ya al final, que no les voy a aburrir más. Año 18, deciden conmemorar el 12 aniversario de la batalla de Covadonga. Evidentemente tiene un componente de reivindicación nacional española tremendo, justo después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y Roma, de paso, incorpora a la Virgen de Covadonga la advocación de, ayer que se habló tanto de la guerra, Virgen de las Batallas. Virgen de las Batallas. La Virgen de Covadonga es reconocida por Roma como Virgen de las Batallas en el año 18. Y entonces, pero una conmemoración puntual, el 12 centenario, hubo un personaje que dijo, hombre, qué mejor que hacer este día festivo de la provincia. Claro, la Virgen de Covadonga no es la patrona de Asturias. Hoy es la patrona de Asturias. No era la patrona de la provincia de Oviedo ni de la diócesis, que por suerte es Santa Eulalia de Mérida. Y entonces, de repente, la provincia de Oviedo asumió el festivo a partir del 19, el 8 de septiembre, festivo civil, porque la conmemoración de la Virgen de las Batallas, que se había consagrado con esa advocación en el 12 aniversario de la batalla de Covadonga. ¿Quiénes protestaron contra aquello en aquel momento? Los catalanes y los vascos. Así que los ideólogos del catalanismo protestan, qué vergüenza, tal. Claro, cuando, por ejemplo, pues la
si... No, bueno, tengo apuntado por aquí que no me quiero confundir. Sí, los vascos habían logrado que, bueno, los vascos, los vizcaítanas habían logrado que la virgen local suya, Begoña, fuera reconocida como patrona de Bilbao y de la provincia de Vizcaya en 1903. Así que son, como si se dan cuenta, parece que son cosas de siempre, no, son cosas totalmente... En La Rioja, perdón, en la provincia de Logroño, fue Franco en el año 54 el que reconoce como patrona a la Virgen de Valvanera, pero no de la provincia de Logroño, de la diócesis. Como era muy difícil llegar a Valvanera, la ceremonia la hicieron en el Espolón, en Logroño, y por lo visto fue de las primeras veces que Franco montó en helicóptero para ir hasta Valvanera. Y allí todos quedaron emocionados con que llegara la Virgen en helicóptero y todas estas cosas. Bueno, claro, cuando llegan las autonomías, la Comunidad Autónoma de La Rioja proclama patrona de La Rioja a la Virgen de Valvanera, olvidando que la Virgen de Valvanera extendía su manto por parte de la provincia de Burgos y de Soria, pero ya no, se circunscribe en la Comunidad Autónoma de La Rioja y ese es un proceso que en América se va produciendo de la misma manera. Con lo cual, fíjense, el nacionalismo de las repúblicas americanas que hablan español se va produciendo en el proceso de transformación del Imperio Español a lo largo del siglo XIX, pero se va revistiendo de instrumentos propios, diríamos, del antiguo régimen por la habilidad. Se dirá, una burda maniobra del Vaticano, no, porque los pueblos así lo quieren y así tienen esas advocaciones, y porque los argentinos, antes de que se hable de hispanidad en España, hablarán de que Nuestra Señora de Luján es el kilómetro cero de la argentinidad. Y precisamente es Unamuno, en el año 10, en un artículo publicado en La Nación de Buenos Aires, como ayer ya dijo Luis, quien por primera vez utiliza la palabra hispanidad. No en el sentido que dijo ayer Luis, que lo resumió mucho en ese año, que en el año 10 Unamuno lo hace en términos un poco más críticos. Dice, bueno, están hablando de argentinidad en Argentina, están hablando de italianidad de los italianos, yo también hablo de españolidad y de hispanidad. Luego, Unamuno será mucho más tarde, el año 28, cuando ya intente fundamentar una hispanidad en términos civiles. Pero hasta ese año ya habrían pasado muchas cosas. Entonces, a ver... 10 minutos más. Hasta la 1:30 no hay reunión no se aburre. No es que... Yo antes, debo confesaros una cosa, yo soy profesor con 11 trienios y entonces yo tenía la dosis de la hora de explicación, pero la degeneración universitaria determina que en los últimos años damos clases de 2 horas seguidas y entonces ya has cogido el ritmo de las 2 horas y entonces por eso te moderas. Bueno, pues entonces volvamos a los centenarios. El centenario del descubrimiento de América en 1492, en 1592 nadie se acordó del centenario, nadie celebró el primer centenario del descubrimiento de América, ni en 1692 ni en 1792. ¿Por qué? Pues porque no había nada que celebrar, podría decirse, como dicen hoy los que están contra la celebración de los centenarios, no había nada que celebrar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque había una continuidad donde no había necesidad de marcar hitos. Es decir, bastante tenía la cristiandad con acordarse de que el 27 de octubre había que celebrar a los santos mártires talaveranos, y así todos los días del año, es decir, como para encima introducir centenarios y cosas raras. ¿Quién empieza a celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892? No fueron los españoles. Aquí sí que se conmemoró en los periódicos, pero por mímesis de lo que estaban haciendo los malvados yanquis aliados con los perversos italianos. Es decir, la celebración del cuarto centenario es una operación italiana y norteamericana paralela contra España, lo que ya se habló ayer del asunto de la Alianza Latina, de Latinoamérica, etcétera, que eso es una cosa más que tiene que ver con Francia, tal. Aquí hay una voluntad
por parte de los Estados Unidos de celebrar el 12 de octubre despojando a España de todo mérito, a España y al catolicismo, y fijándose en la figura de un navegante despistado que era Cristóbal Colón, y conmemoran el 12 de octubre de 1892 como el Día de Colón, el Column's Day, que todavía se sigue celebrando. Columbus Day. ¿Eh? Columbus Day. Columbus Day. El Columbus Day. Quiero decir, en el puerto de Buenos Aires hay un monumento a Colón magnífico. Si van a leer las lápidas de ese monumento, están escritas en italiano. El monumento a Colón que colocan los argentinos de procedencia italiana lo ponen en italiano. ¿Por qué? Porque los italianos asumen el Cristóbal Colón italiano como un modo de no sentirse como emigrantes de segunda fila frente a los españoles americanos que había allí. Y los norteamericanos, en el año 92, pues, en la fase final de la descomposición del imperio, Puerto Rico, Filipinas, Cuba, encuentran un modo también de reinterpretar la historia de América desde el descubrimiento, pero dejando al margen a España, fijándose en la figura heroica de Colón. Claro, en España, después no del desastre del 98, porque no fue ningún desastre, es decir, no fue el del 98, el desastre es toda una parafernalia de poetas y de literatos y de llorones, es decir, si se observan las curvas de importaciones y de tráfico de dinero de Cuba del año 97, 98, 99, no hay variación, incluso se incrementa. Es decir, que hay una transformación del Imperio Español en una serie de repúblicas que no están enfrentadas como algunos quieren que se enfrenten. Y había una voluntad por parte de España y por parte de algunas repúblicas americanas, no de otras, no de, por ejemplo, México, que es precisamente para justificar su inoperancia ante los indígenas, echar la culpa a la época del imperio, es decir, para justificar el propio desastre que fue la historia nacional de México en el siglo XIX, donde los mexicanos independientes, no el imperio, fueron los que perdieron Texas, perdieron California, perdieron prácticamente todo el territorio de Nueva España, vendiéndoselo, entregándoselo, etcétera, etcétera, y no haciendo absolutamente nada a aquellos criollos independizados con los indígenas mexicanos. Es decir, disculpa, España, toma Leyenda Negra, y ahí colaborarían todos los que quisieran colaborar. Entonces, toda la iconografía, todos los cuadros, todo el asunto. Bien, otras repúblicas españolas no siguieron ese proceso, y hay en general una voluntad de encontrar lazos de afinidad y de rehacer esos lazos con España. Un momento importante de ese proceso fue en 1911, cuando se celebra el centenario de la muerte de Jovellanos. Jovellanos entonces es ensalzado hasta el delirio como el gran teórico que favoreció el proceso de la independencia. Bien, pero eso ya entra dentro de todas las del jovellanismo, todas las interpretaciones del jovellanismo. Sobre esto, ¿cómo se llama? Hizo la tesis doctoral Silverio hizo una tesis doctoral sobre Jovellanos y el jovellanismo, que se la dirigí yo hace 10 años o así, donde fundamentalmente se fija en los 200 años de jovellanismo y va analizando cómo a Jovellanos lo han ido interpretando desde el antiguo régimen, liberales, anarquistas, socialistas y hasta maoístas. Es decir, todos los años en Gijón, el día del aniversario de Jovellanos, se reúnen asturianistas independentistas, prochinos, gente del Opus Dei. Jovellanos vale para todo, lo puedes reinterpretar como te dé la gana. Y eso está analizado con mucho detalle en 700 páginas por Silverio Sánchez Corredera en su tesis doctoral que está publicada. Bueno, pues en el año 11 deciden conmemorar el centenario de Jovellanos dándole un toque hispanoamericano. Y una de las primeras veces que vuelven a reunir todas las banderas, que se reúnen por primera vez todas las banderas de las repúblicas que hablan español, fue con ocasión del centenario de Jovellanos en Gijón en el año 11.
En el año 12, de nuevo se volvió a producir esa reunión en Cádiz, hace 100 años, en el primer centenario de la Pepa. Quienes hayan estado en Cádiz, en la iglesia de San Felipe Neri, pues recordarán la profusión de placas y de lápidas que hay puestas cuando el primer centenario, agradeciendo a la Constitución de Cádiz, los representantes de las repúblicas americanas que asisten al primer centenario, lo que significó la Constitución de Cádiz. Porque, como ya se dijo ayer, la Constitución de Cádiz solo lateralmente tiene que ver con España. La Constitución de Cádiz es una constitución de los españoles de ambos hemisferios. De hecho, insistir en que la nación española se constituye en el año 12 y tal, pues hombre, es un modo de reinterpretar radical el asunto. En realidad, la nación política española, cuando se comienza a constituir, es en la minoría de edad de Isabel II, y cuando Javier de Burgos organiza las provincias, y cuando se va reorganizando administrativamente la nación de la manera que la conocemos hoy, que eso no fue en el año 12, que cuando se cierran las universidades, cuando se crean, en un proceso de 10 o 15 años, pues que se crean los institutos de bachillerato, las provincias, las diputaciones, y todas esas cuestiones, que eso es a partir de los años 30. Bueno, entonces, de manera paralela a lo que vas haciendo con las repúblicas americanas, que también, aunque luego pongan como fecha de la independencia el Rito de Dolores o lo que fuera, pues son procesos mucho más lentos. Entonces, en Cádiz hay un periodista de segunda fila que era de Oviedo, que se le va a hacer, es decir, que no crean que aquí tenemos, yo soy de Salamanca, es decir, que no hay ningún interés en imaginar que hay más cosas de las necesarias en Cádiz. Bueno, pues este periodista que se llamaba José María González, que no lo conozco, no sé, no, José María González García, y con ese nombre es un desgraciado, no destacas. Bueno, pues este José María González García era un periodista muerto de hambre, que había estado en La Habana, tal, entonces, pero era, diríamos, un emprendedor cultural, y estuvo en Cádiz en las conmemoraciones del primer centenario, y dijo, joder, estamos aquí conmemorando la Pepa y tal, pues aquí vamos a celebrar en España el Día de Colón. Sí, él, que había aprendido lo del Columbus Day en Cuba, decide proponer que se empiece a celebrar en España y en las repúblicas hispánicas el Día de Colón. Eso lo propone en un artículo publicado en Cádiz con ocasión de la celebración del primer centenario, y propone que el 12 de octubre sea feriado como Día de Colón. Ese artículo no le hizo caso ni Dios, pero esa idea, fuera por ahí o no fuera por ahí, o sea, fuera por esa línea, que probablemente fuera esa línea, porque este era un señor pesado, él asumió el seudónimo de Columbia. Tenía colonmanía, pues asumió como seudónimo Columbia. Y este elemento, les digo yo que es un tío desconocido, pero me costó muchísimo encontrar una foto de él. En el proyecto de Traducción en Español pueden ver una foto de él, porque murió en la pobreza más absoluta, que en el año 66, y entonces no se conserva nada de él. Entonces, bueno, logré encontrar una foto por ahí perdida. Este Columbia fue el que propuso el centenario de Santa Teresa de Jesús, que logró que se celebrara, y fue también el que propuso el centenario de la batalla de Covadonga, a que antes nos hemos referido, y también fue el que propuso que el 8 de septiembre fuera festivo en la provincia de Asturias. Es decir, era un ideólogo y animador cultural, claro, cuando vivía de eso, y el hombre propuso el centenario de Santa Teresa, y allí el ministro de turno le encargó la operación y cosas así, que buscarse la vida con los centenarios no es algo del presente. Bien, entonces, esa idea cae en manos de la Unión Iberoamericana, de Faustino Rodríguez de San Pedro, que era el ministro de Fomento, o Instrucción Pública ya, perdón, en el momento, y Faustino Rodríguez de San Pedro, que era asturiano, que conocía a Columbia, deciden asumir la festividad, el proyecto de que sea festivo el 12 de octubre.
pero no llamándolo Día de Colón, por supuesto. Un tonto como el periodista estaba encantado con hacer de mono cacatúa de los yanquis italianos, pero Rodríguez San Pedro dice, no, vamos a llamar el 12 de octubre fiesta de la raza. Y proponen en el enero del año 13, Rodríguez San Pedro, que el 12 de octubre se celebre como fiesta de la raza. Claro, el sentido de raza en el año 13 no tiene un sentido especialmente racista. Raza tenía una carga negativa en la tradición española. De las primeras veces que se utiliza raza con apellido es en la literatura clásica, siglo XVII, siglo XVIII, para referirse a la raza judía, que son esos malvados que mataron a Cristo, esas cosas que se saben. Y entonces raza, el propio diccionario de las primeras autoridades, raza tenía una carga negativa. Curiosamente, como ayer dijo Iván, empiezan a utilizar raza latina los franceses, pero no los franceses, seguramente uno de los primeros que lo utiliza es Pozos Dulces, pero también Poinsett, etc. Pozos Dulces es un noble cubano al cual se debe el haber parcelado el actual barrio del Vedado en La Habana. Su familia poseía grandes territorios alrededor de La Habana. A mediados del siglo XIX, con el crecimiento económico de Cuba, parceló sus posesiones y se inventó el Vedado, por lo cual se hizo inmensamente rico. Y entonces este malvado de Pozos Dulces, que era un noble español afrancesado, vivía en Francia y estaba en la operación en la que pretendían los monárquicos e Isabel II vender Cuba a los norteamericanos. Calculando además que los liberales, año 52, iban a ser proclives a deshacerse de Cuba, presentada como colonia, etc. Claro, la sorpresa que se llevaron fue que los liberales se convirtieron en defensores de la españolidad de Cuba y nada de dársela a los norteamericanos. Bueno, pues el tal Pozos Dulces entonces decide escribir una carta, puesto que la nobleza española estaba emocionada porque Victoria Eugenia pues había empezado a copular con Napoleón III y estas cosas. Escribe una carta en francés a Napoleón III que le incita a que España está agotada, Francia tiene que ser quien asuma el protagonismo que España tenía en América. Y entonces, y firma esa carta anónima como un hombre de la raza latina. Es decir, el enemigo siempre ha estado dentro. No son los franceses malvados, es decir, es Bilbao, es Pozos Dulces, son americanos los que el modo de incorporar a Francia a sus intereses particulares encuentran el modo de hacerlo por la vía de reducir todo a lo latino. Claro, ¿qué sucede? Que esa raza latina que luego intentan Francia se ha hablado aquí, y Maximiliano, etc. que Francia es un estado por una voluntad imperial desde Carlomagno, pero siempre frustrada. Es decir, la resultante de los imperios que triunfan y que no han triunfado históricamente es que el francés lo hablan menos de 100 millones, español e inglés lo hablan más de 400 millones, esa es la diferencia. Pero Francia lo ha intentado y lo sigue intentando de vez en cuando. Es decir, siempre conviene recordar Maximiliano y conviene recordar, por supuesto, la ceremonia napoleónica de encumbramiento como emperador de Bokassa, financiado con los diamantes de Giscard d'Estaing, para que luego te vengan los franceses a hablar de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, recordar a Bokassa y el emperador centroafricano. Bueno, pues entonces decíamos, el raza en el año 13, cuando hablan de esto, tiene un sentido, o lo utilizan un sentido que se podría asimilar al de cultura, al que tendrá cultura después. Porque, aunque ya raza tiene un sentido racista, por supuesto ya está todo desarrollado, todo lo que va a ser el racismo nazi ya está a final del 19, e incluso pues hay un autor chileno que haremos damnatio memoriae de su nombre, pero cuyos textos los tienen en internet, en el Resto de Filosofía en Español, que los metí el otro día, precisamente para callar la boca a un chileno, que decía, ¿por qué hay que celebrar el 12 de octubre? Y dice, pues mira, entre otras cosas,
para que te aprendas tu historia del chileno que tuviste allí, que en el año 4 sostenía que la raza chilena era una raza superior porque era la mezcla de los arios y de los araucanos. Porque, decía este buen señor, que los extremeños conquistadores que habían ido a América y a Chile no eran latinos, sino que eran arios, porque eran godos que habían permanecido a lo largo de la Reconquista marginados en Extremadura y que por eso se habían tenido que ir a América y que ahí se habían copulado con las araucanas y que había salido entonces una mezcla superior que era la raza chilena, de la marinera. Y eso pues es un chileno, la raza chilena, pues habla lo que quieras. Claro, cuando se habla del Día de la Raza, sin apellidos en general, es algo indefinido, que no sabe a quién dice, pero que ahí no es un sentido de raza racista, que ahí entra todo. Todos, digamos, más que los españoles de ambos hemisferios, que, como ya se dijo aquí, pues los que estaban elípticos en la Universidad de Cádiz eran más de uno. Pero bien, entonces, el Día de la Raza, en el año 14 o 15, se celebra por primera vez en plan privado en Madrid, y en el año 17, bueno, por supuesto, Columbia hace una campaña feroz, es incansable, se pateó todo Hispanoamérica para promover el 12 de octubre como fiesta, lo fue consiguiendo, y uno de los primeros sitios donde se consiguió fue en Argentina. El presidente Irigoyen proclama el 12 de octubre como día feriado en Argentina, la primera nación importante que declara día feriado el 12 de octubre, sin ponerle nombres, dice, y además diciendo, Irigoyen, en Argentina, en aquel contexto, año 17, es decir, donde tienes Argentina miraba por los ojos de Francia, estaba totalmente mirada por Francia, tenías un número mayor de inmigrantes en Argentina que no eran hispanos, y Irigoyen, en el decreto del 17 de Argentina, donde se proclama como feriado el 12 de octubre, se dice, porque España es la que nos ha dado la lengua española y España es la que nos ha cristianizado. Pero no le ponen aquí, y a partir de ahí se comienza a celebrar. En España, el año siguiente, el 18, ya comienza a ser fiesta nacional también. Maura decreta que a partir del 12 de octubre del año 18 es día, y lo llama fiesta de la raza. Ese mismo año, el mismo día que se celebra por primera vez de forma oficial en España la fiesta de la raza, en el año 18, en Buenos Aires, un barcelonés radicado en Argentina, Ricardo Moner, pronuncia una conferencia en la Escuela de Magisterio de Buenos Aires, donde lo titula La fiesta hispanoamericana. Y él dice, argumenta este Moner, no es adecuado hablar de raza para la fiesta de la raza como se está haciendo en otros sitios. Yo propongo que se llama la fiesta hispanoamericana. El argumento que él da es por elevación, dice, porque raza no hay más que una, que es la humanidad. Vale, y entonces, pero bueno, tienes razón, porque si tú dices raza, ¿a qué te refieres? Claro, otros no hablarán de esa humanidad, es decir, Vasconcelos, poco después, 4 años después, Vasconcelos, siendo secretario de Educación de México, crea la Universidad Nacional Autónoma de México, digamos, transforma la universidad fundada por los españoles, con la de Lima, las primeras universidades americanas, la transforma en una Universidad Nacional Autónoma en México y le da como lema, por mi raza hablará el espíritu. Eso lo hizo Vasconcelos en el año 21. Ese es el lema que sigue siendo de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. ¿De qué raza estás hablando? Claro, Vasconcelos en el año 25 lo explicará. Dirá, la raza de la que hablo es la raza cósmica. ¿Qué es la raza cósmica? Claro, Vasconcelos está absolutamente embebido en la teoría nazi de las razas. Que hay 5 razas, y entonces, pero él dice, la raza cósmica, hoy cósmica nos suena a ovnis y a otra dimensión, pero no, hoy cósmica sería global, para no tener esas cargas que sobre todo pusieron los soviéticos al llamar cosmonautas en lugar de astronautas, o taikonautas como dicen los chinos, pero bueno, que cosmos nos suena al espacio, pero el cosmos que utiliza Vasconcelos en la raza cósmica sería la raza global, y Vasconcelos lo que sostiene es que de todas las razas
se van a unir, va a ser el mestizaje, va a salir la raza cósmica, que es la mezcla, que ya se ha producido en México. Él mismo, mestizo, pertenece a la raza cósmica, pero ojo, Vasconcelos es profundamente racista. Lean la raza cósmica. En la raza cósmica dice, hay que lograr por estética acabar con los negros. Eso se puede hacer en una generación fácilmente, simplemente evitando que cuando los negros trafiquen con hembra humana, pues lo hagan con negra, que se vaya disolviendo y que la hembra de color negro pues sea limpiada por otras razas que no sean negras. Entonces en una generación se acaban los negros, si se hubiera logrado hacer eso. Para ver, estas son ideas que parecen extravagantes, pero darse cuenta que en esos años está la eugenesia, están cepillándose a todo el mundo por todos los lados, mejorando la raza en todos los sitios, en Estados Unidos, y no solo los nazis después, todo Cristo. Bien, entonces, y no digamos nada lo que dice Vasconcelos de los chinos. Vasconcelos de los chinos dice, no hablemos de los chinos que se reproducen como ratas. Es decir, China no contaba entonces para Vasconcelos. Vasconcelos, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se hizo profundamente católico, y cuando le recriminaron que hablara de la raza cósmica y le dijeron que por qué había dicho aquello de por mi raza hablará el Espíritu, Vasconcelos dirá, no, yo lo que quería decir era por mi raza hablará el Espíritu Santo. Entonces ya se produjo una armonía ideal, y así hasta nuestros días. Y entonces, la fiesta de la raza, oficialmente el nombre se mantuvo hasta el año 58 en España, pero como fiesta de la raza, es decir, del 18 al 58, en que en el 58 el general Franco cambió el nombre oficial del 12 de octubre por Fiesta de la Hispanidad. Claro, Fiesta de la Hispanidad que ya se venía celebrando desde antes. Hispanidad, habíamos dicho antes, en un minutito, habíamos dicho antes que Hispanidad lo había utilizado Unamuno en el año 10. Después, Hispanidad cayó absolutamente en el olvido, y Hispanidad lo fue utilizando un periodista de Córdoba, Eugenio García Mielfa, del año 14 al 25. O sea, del año 14 al 25. ¿Y por qué digo esto con esta precisión? Bueno, pues lo digo por dos razones. Una, porque ahora podemos saberlo, cosa que hace 5 años no podemos saberlo, porque hace 5 años no estaba digitalizada tantísima prensa como hoy hay digitalizadas, y hoy podemos saber que Eugenio García Mielfa en Córdoba utiliza como 20 veces Hispanidad entre el año 14 y el 25, dándole a Hispanidad un sentido equivalente a hispanoamericano, a español, referido a España, a lo hispánico, un sentido difuso, confuso, pero que se va, pero muy circunscrito a este autor y a Córdoba. En el año 25, según estos autores, habría sido un clérigo o exclérigo maronita libanés, semicatólico, estudió en Roma el hombre, es decir, Roma siempre intenta a los maronitas ver si les convence de que abandonen esas extravagancias. Pues este exclérigo maronita libanés, que había estudiado en Roma y que volvió a su patria en momentos cambiantes, en el año 22 decidió darse el piro y se pasó a la hispanidad. Se fue a Cuba, aprendió español y se llamaba Aviv Estéfano. Se convirtió, por lo visto, se ve que las lecciones de oratoria romanas le vinieron bien, se convirtió en un pico de oro en español y fue conferencista hasta que se murió, llenando teatros, y era un ideólogo, hablando de... Claro, era moro, pero cristiano, y libanés, que tenía un toque exótico, bueno, y se movía muy bien. Aviv Estéfano logró venir a España, con una mano delante y con otra detrás, pero que enseguida le recibiera el rey, enseguida le recibieron los ministros, e incluso Alfonso XIII le nombró representante de la Expo de Sevilla en el exterior, en el 28. Entonces, bueno, Aviv Estéfano, según algunos autores, habría sido el que habría introducido en el año 25 Hispanidad, por comparación con arabidad. Claro, esto es una cosa falsa y perniciosa, y es mentira, totalmente. Luego, sí que es posible que Estéfano, que estuvo en Córdoba dando conferencias y en Granada, hubiera pillado la hispanidad que utilizaba García Mielfa, pero esto es una burda maniobra de los andaluces islamizados que quieren
vincular hispanidad con arabidad. Claro, no se olviden que en el año 24, el padre de la patria andaluza, Blas Infante, se convirtió al Islam, y cosa que el PP, el PSOE y todos los que le han aprobado como padre de la patria andaluza procuran olvidarse, Nosotros lo recordamos en su momento. Bueno, publicó un artículo en el Catoblepas e incluso le declararon non grato en algún sitio en Sevilla, no sé dónde, porque es una cosa delirante. Y lo más delirante es que los papeles de Blas Infante los manipula un clérigo, los tienen sin publicar la mitad, claro, porque Blas Infante era un delirio, era un tío que estaba zumbado y que claro, lo que pretendía era, con el europeísmo, era acabar con Europa también, porque lo que quería era restaurar la umma en Europa y extender al Andalus hasta los confines de los hielos europeos, no hasta Covadonga o hasta Francia, ¿no? Bien. Y entonces en ese contexto hay esa maldad de querer asociar arabidad con hispanidad, supuestamente de la mano de este elemento Aviv Estefan. Y cuando comienza a madurar la idea de hispanidad y en la prensa comienzan a utilizarlo ya otros autores, es fundamentalmente a raíz, como bien dijo ayer Luis, del Plus Ultra. El viaje del Plus Ultra, que fue un viaje muy importante desde el punto de vista político-simbólico, es decir, que un hidroavión salga de Palos de Noguera, como Colón, y vaya a la Argentina, con 3 pilotos, Ramón Franco, hermano de Francisco, luego ilustre republicano, Ruiz de Alda, luego jonsista, luego traidor de Ramiro Ledesma cuando el triunvirato con José Antonio, y Rada, el mecánico, cuando llegan, hacen el viaje del Plus Ultra. Claro, por primera vez un hidroavión repite el viaje de Colón. Alfonso XIII dona el hidroavión, el Plus Ultra, que ¿dónde se conserva hoy en Argentina? En Luján, al lado del kilómetro cero de la argentinidad, donde la Virgen, al lado de la Virgen de Luján, está un museo donde está el Plus Ultra. Lo que es más bonito, encaja todo perfectamente. Bueno, pues en ese momento, las conmemoraciones en España con lo del Plus Ultra fueron totales en todas las provincias, es decir, cohetes artificiales, unos festejos tremendos. Y ahí empiezan a hablar de hispanidad entonces, sobre todo en la prensa de Madrid, socialistas como Araquistán empieza a hablar de hispanidad, y entonces hispanidad se convierte en un rótulo que lo utilizan fundamentalmente desde una perspectiva civil, política, socialistas como Araquistán, periodistas como estos, que no tiene ninguna contaminación religiosa. En esos primeros usos de hispanidad, de la religión no se acuerda nada. Va a ser, como bien dijo también ayer Luis, Zacarías de Vizcarra, quizá tu apellido, pero bueno, Zacarías de Vizcarra, el que un vasco que, curiosamente además, de la primera promoción de la Universidad de Comillas, y que estaba radicado en Argentina, el que publica un artículo diciendo: Vizcarra, hay que cambiar el nombre de Fiesta de la Raza y llamarlo Fiesta de la Hispanidad, porque raza ya, claro, cuando Vizcarra dice esto, no es antes del 28, aunque luego él diga que ya hace años que lo venía diciendo, pero si no encuentras la prueba, es un intento de apropiación de la idea de hispanidad desde una perspectiva católica, que es como hace Vizcarra, lo cual es totalmente honesto, y lo logró. Coincidió que estaba de embajador de España en Argentina, el Ramiro de Maeztu, se hizo amigo de Vizcarra. Cuando en el año 31 deciden hacer un movimiento político contrario a la República, Maeztu, el marqués de Quintanar, etcétera, que luego se llamó Acción Española, calcando de la Acción Francesa, el movimiento equivalente en Francia, Acción Francesa, pues Ramiro de Maeztu propuso que esa revista no se llamase Acción Española, sino que se llamase Hispanidad. El marqués de Quintanar y tal dijeron que no, se llamó Acción Española, pero Maeztu empezó a publicar en el año 31 su idea de la hispanidad. Y en el primer párrafo, reconociendo a Vizcarra el haber propuesto cambiar raza por hispanidad. Entonces, ahí eso, ese proceso
de apropiación de la idea de hispanidad en plan religioso que empieza Vizcarra y que continúa Maeztu, en el año 28 Unamuno publica un artículo también hablando de hispanidad en el sentido de hispánico, que podríamos decir, es decir, de lo referido a las repúblicas que hablan español y vinculado a la lengua fundamentalmente, olvidándose del asunto religioso. Esa apropiación, introduciendo el elemento católico que hace Vizcarra, que hace Maeztu, tardó en cuajar. De hecho, cuando cuaja es en el año 34, cuando en la celebración del día del 12 de octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires va precisamente Gomá, que todavía no era cardenal, iba a ser en diciembre de ese año, y su discurso es Apología de la Hispanidad, el 12 de octubre del 34. Claro, texto que luego en las ediciones de la obra de Maeztu se pondrá como apéndice, con lo cual ahí hay el político Maeztu, el cardenal arzobispo de Toledo, que lo será meses después, Gomá, donde ya la hispanidad se entronca con esa lectura católica. Sin embargo, la primera vez que se celebra el Día de la Hispanidad fue en el año 35 y en la Academia Española. Fue una celebración civil. El Día de la Hispanidad, cuando se celebró por primera vez el 12 de octubre del 35 en la Academia Española, la hispanidad era la españolidad, era la lengua española, lo que se estaba hablando. Ni que decir tiene que después de la guerra, los de Zaragoza reaccionaron. Y el 12 de octubre del 39 se celebró por todo lo grande el Día de la Hispanidad en Zaragoza. Y ahí los de Zaragoza, con la patraña del 12 de octubre vinculado al Día del Pilar, ¿qué más da? Y entonces los de Zaragoza estuvieron listos. Claro, Zaragoza, Capitanía General, tal. Zaragoza ya se había movido también mucho. En el año 12, se me olvidó decirlo, en el año 12 también volvieron a estar todas las banderas hispanoamericanas en el Pilar, en torno al Pilar, con las conmemoraciones del primer centenario. Fue cuando se hizo a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil, ese año, aprovechando esas circunstancias. Y entonces, en el año 39, los de Zaragoza ya empiezan a proclamar que la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, aunque no lo reconociera nadie. Y formalmente, cuando el último papa reinante que visitó Zaragoza, pues hace 10 años o 12 años, quisieron presionar a los aragoneses para que hiciera mención al asunto, porque no está reconocido así, y hizo un quiebro pues, jesuítico bien preparado, que dice que ahí Ratzinger lo hizo bien como eminencia gris del asunto en aquel momento, porque era Juan Pablo II de Zaragoza, creo recordar, y entonces pues tan contentos. Protestaron los extremeños diciendo que ya ellos eran la Virgen de las Españas, de la Hispanidad, etc. Como todos saben, el día de la conmemoración del Día de la Hispanidad se renovó en el año 82, el año del triunfo socialista, año 82, se renovó que el 12 de octubre fuera reconocido como fiesta nacional y como Día de la Hispanidad. Pero inmediatamente protestaron esos españoles enfermos que viven en Cataluña y dijeron que eso era una intromisión vergonzosa del Estado al imponer una fiesta nacional el 12 de octubre y que además se llamara Día de la Hispanidad. Lo llevaron a ese órgano superestructural que tanto les gusta, que se llama Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues, hizo unos quites, y de manera que 5 años después, en el 87, se llegó al acuerdo de renovar el 12 de octubre como fiesta nacional obligatoria para toda España. Los catalanes querían poner el 6 de diciembre por la Constitución, etcétera, etcétera, que risa, diríamos hoy. Pero se quitó lo de hispanidad. O sea, desde el año 87, el 12 de octubre es fiesta nacional de España, pero ya no se llama hispanidad. Oficialmente, como comprenderá, al personal le da lo mismo, es decir, el rótulo hispanidad tiene su presencia. Bueno, perdonen esta exposición tan larga, pero entonces termino simplemente diciendo, en el contexto de la hispanidad al europeísmo. Yo creo que aquí, por lo que algunos han comentado, la hispanidad, la apropiación católica de la hispanidad
es una operación urdida por Vizcarra. Vizcarra luego vino a España después de la guerra, fue el que organizó la Acción Católica en los años 40, fue el obispo, que era un emprendedor importante, un hombre de iglesia importante, y tenía su importancia en aquel momento frente al comunismo ateo, en un contexto de lucha contra el enemigo, que en aquel momento era el ateísmo soviético. Esa era la referencia en la que se estaba operando, la referencia realmente existente. En nuestros días, la Unión Soviética ha decaído, pero después del 11S no hay que olvidarse del Islam. Y en este sentido, aquí podría decirse, ¿sirve la monarquía en España hoy? Pues hombre, si viene un talibán formalista que se siente escandalizado porque se elija jefe de Estado de manera no democrática y sí en función de las mezclas genéticas de la familia Borbón, pues bueno, francamente, a quienes no nos preocupamos tanto por esos remilgos, yo prefiero infinitamente que en el momento actual, después de casi 40 años de democracia coronada, haya una única familia vinculada a la jefatura del Estado y no que tuviéramos que estar cargando con 8 ex jefes de Estado y sus cohortes. Nos saldría carísimo, es decir, sale mucho más barato y es mucho, y que no es democrático, ¿qué más da? Ahora, mientras sea funcional. ¿Por qué se decía que era funcional la monarquía en estos años? Porque decían que iba a asegurar la unidad de España. En el momento en que no sirva para esto, sí que podría tener sentido como maceros, como imagen, como presencia cara a América, porque quiérase o no, y solo tienen que ir a América a comprobarlo, a los hermanos americanos que llevan 2 siglos de independencia se emocionan viendo Lola, siguen más lo de Leticia que nosotros, es decir, les va la marcha, y se sienten superiores porque han sido imperio, y entonces eso es los mimbres con los que funciona la sociedad, eso es la realidad, eso es la realidad. Entonces, eso por ahí. Entonces, en cuanto a la lengua, la hispanidad evidentemente está vinculada al español, a la lengua española, y no a España, es decir, desde España tenemos el vicio de considerarnos el centro de la hispanidad, y no es así. El centro de la hispanidad hoy, por tamaño y por población, es México, es México. Y por la experiencia que nosotros tenemos, en filosofía.org, que será una página que muchos de ustedes conocen, en filosofía.org nosotros tenemos entre 10 y 15.000 visitas diarias de usuarios distintos que entran en esa página, según cifras auditadas por Google Analytics. Son verdad, no tenemos ningún interés en exagerar las cifras. Bueno, pues de donde tenemos más visitas es de México, y en segundo lugar Colombia, y en tercer lugar Argentina o Perú, y en cuarto España. Es decir, la hispanidad continuará aunque España sea fagocitada por la lengua inglesa y por la Comunidad Económica Europea. Sí, peor para nosotros. Sí. Y aquí el enemigo lo tenemos dentro, el enemigo lo tenemos en España, no solo por el secesionismo periférico. Cuando una expresidenta de comunidad autónoma como Esperanza Aguirre se empeña en que el bachillerato tiene que ser bilingüe y que todos los candidatos a ser parados en España tienen que estudiar en inglés, está haciendo el ridículo más espantoso, porque jamás vamos a aprender inglés los españoles, porque no nos interesa nada, porque no lo necesitamos, porque podemos viajar por todo el mundo hablando español. Tendrán que aprender inglés, y es como la otra tontería de que vamos a aprender chino, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido que va a aprender chino? Que los chinos aprenderán español y solo tienen que poner la televisión central de China en español para darse cuenta de que jamás lograrán hablar chino como los chinos que nunca han estado fuera de China hablan español y nos... Hombre, se nota que, por ejemplo, yo que leo el Diario del Pueblo todos los días, se nota una decadencia en la calidad del español, pero seguramente es más bien por los ajustes económicos o porque tienen que hacer más propaganda, lo que sea, o porque Microsoft les ha puesto peros a pasar el corrector ortográfico y entonces ha tenido que hacer uno que es peor, pero bueno, por lo que sea. Pero
los españoles somos refractarios a aprender otras lenguas. ¿Por qué? Pues porque hemos sido un imperio realmente existente y porque para circular por el imperio basta con saber español. La prueba es que todos los que estamos aquí, que hemos sido ya víctimas pues, del bachillerato y otros de la ESO y de la LOR y de lo que sea, que todos hemos estudiado, qué sé yo, 8, 9, 10 años de inglés, no sé cuántos, Nadie sabe nada de inglés, es decir, ¿por qué? Nos importa un pito. Es decir, mientras que alguien que lo necesita, o sea, un alemán, en 3 años aprende inglés, o un finlandés, porque un finlandés es un pringao que tiene que aprender inglés, porque si no, como tendrá que aprender inglés, el pobre niño escolarizado en gallego, o en vascuence, o en catalán, aprenderá inglés o francés o lo que sea, por odio no aprenderá español, pues peor para él, es decir, peor para él, es decir, que a la hispanidad, que 3, 4, 5 millones de catalanes dejen de hablar español, es que se la trae al fresco. Es decir, que es un 1%, es un problema de los catalanes. ¿Y un problema de España? Secundario. Pues sí, eso ya es otra cuestión de política práctica. Pero, es decir, la hispanidad no tiene que ver con España. Refrendo que el pasotismo de los españoles, de los españoles no periféricos, es notable. Y que lo políticamente correcto es todo lo contrario, etcétera, etcétera. Pero ahí son corresponsables la izquierda, la derecha y los mediopensionistas, todo el mundo. Y por supuesto, al analizar cuáles han sido los mecanismos por los cuales estamos en la situación en la que estamos en la España de hoy, descuanjeringada, destrozada, fragmentada, pues necesariamente hay que estudiar cuáles son las fuentes del catalanismo y de los vizcaitarras o euskaldunes, etc. Y están vinculadas al antiguo régimen, al carlismo, a las enaguas de frailes y a los añorantes del antiguo régimen. Son posiciones, vamos, que decir que son con nombres y con apellidos, de ahí procede todo ese y eso se lo han luego calcado los del PP como herederos naturales, pero lo divertido es que luego también el españolismo o el nacionalismo centralista propio de jacobinos, hay que olvidar cómo en Francia la dialéctica de las lenguas también se produjo. Al principio de la Revolución Francesa, algunos clérigos del Estado eclesiástico convertidos en ciudadanos de la nación deciden fomentar los patuás y explicar los principios de la revolución a su manera. Evidentemente hubo que cercenarles el cuello, que era el procedimiento más rápido de evitar que siguieran corrompiendo la nación francesa. Y la nación francesa mantiene las lenguas patuás como un entretenimiento, pero como hacen los alemanes, pero el francés es obligatorio, como el alemán es obligatorio y no se permiten pues estas degeneraciones que solo se entienden cuando está primando una perspectiva que no es política sino que es religiosa. Es decir, cuando desde la perspectiva de la lealtad, las naciones son superestructuras, y entonces aquí se encuentra una alianza maravillosa entre anarquistas y clérigos, pero que por otra parte históricamente se ha visto de siempre. Es decir, ¿qué pasó con todos los anarquistas que había en la época de la República en España? Que al exilio fueron muy pocos. ¿Por qué? Pues porque por la vía del cristianismo, porque la figura de Cristo en todo el anarquismo español es esencial, pues estaban perfectamente acordes con una transformación vinculada a posiciones eclesiásticas muy bien gestionadas después de la guerra para intentar disolver todo aquel anarquismo en la dialéctica de las dos ciudades y en el antiestatalismo propio de la dialéctica del trono y del altar, etcétera, etcétera. Es decir, que a la escala filosófico-histórica en la que se ven estas cuestiones, es decir, que es una escala necesariamente secular, estas pueden parecer planteamientos muy de brocha gorda o muy de largo espectro, pero es que así es como funcionan las cosas. Es decir, que la lentitud en la transformación de los procesos ideológicos es muy grande. Dense cuenta, termino, se lo prometo, la primera vez que se utiliza, por lo que les dije antes de cultura, para que les quede como pista, la primera vez que se utiliza en español cultura dentro de un rótulo, dentro de un nombre, de cultura circunscrita, la primera vez
que hay una institución que dice, no sé qué, de cultura. Bueno, la primera vez fue en 1908, en un presupuesto extraordinario de cultura que se hace en Barcelona, la ciudad de Barcelona, para poner en marcha una institución de cultura popular. La institución de cultura popular. ¿Qué pretendía esa institución? Fíjense, poner en marcha 32 centros escolares en Barcelona que enseñasen en catalán, solo en catalán, financiado por la Diputación y financiado por el Ayuntamiento, para evitar y además con profesores que tenían que ser necesariamente menores de 40 años y que además tenían que haber nacido en las regiones donde se hablara catalán. Sí. Han pasado 100 años y aquello no se llegó a materializar, ¿eh? El gobernador civil entonces no tuvo que llamar a los Phantom, ni al ejército, ni a la Guardia Civil, ni a nadie. Simplemente decretó que el presupuesto municipal de cultura del Ayuntamiento, extraordinario de Cultura, perdón, del Ayuntamiento de Barcelona del año 8 quedaba anulado y no pasó nada más, y se acabó. Ahora, fíjense qué curioso. En aquel momento, Lerroux estaba en contra de que enseñara catalán, claro, era la perspectiva obrera del internacionalismo. Quienes estaban de acuerdo, por supuesto, era la Liga Regionalista, era toda la derecha. Y un tonto político como Menéndez Pelayo, cuyo centenario se ha poco celebrado este año, Menéndez Pelayo, 15 días después de estas polémicas, estuvo celebrando el 50 aniversario de los Juegos Florales en Cataluña, cantando alabanzas sobre el armonismo del catalán y del español y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Menéndez Pelayo, no tanto por una perspectiva católica, digamos, donde todas las lenguas sean bienvenidas porque el latín nos une por encima, no, Menéndez Pelayo está en una perspectiva puramente literaria. La actitud de muchos intelectuales españoles frente a la cuestión de las lenguas, fijándose solo en el valor literario de las lenguas y no sacando las consecuencias políticas, es de una miopía política absoluta, porque las lenguas no sirven para comunicarse, como es bien sabido. Las lenguas estrictamente sirven para separar a los hombres. Las lenguas no sirven para unir a los hombres, no, las lenguas sirven para fragmentarnos. Y si se logra que durante 2 o 3 generaciones todos los catalanes no hablen español, ni los vascos, etcétera, etcétera, pues estarán más lejanos de nosotros que lo puedan estar los colombianos, etcétera, etcétera. Razón por la cual los propios catalanes, y tú lo sabes bien, han potenciado mejor que la inmigración hispanoamericana la inmigración islámica. Y por eso tienen esa carga de profundidad de 500.000 de maometanos catalanizados. Toma, castaña, con el Corán en catalán, pues me parece muy bien. Es decir, añorarán o tendrán que resucitar pues a Raimundo Lulio, que hace 100 años era reconocido como fundador de la filosofía nacional catalana. Pues Raimundo Lulio vuelve para hacer martillo de maometanos. Bien, pues nada, ¿qué les voy a decir? En fin.